En esta segunda clase abordaremos aspectos importantes relacionados con las diferencias regionales de la ventilación y la perfusión. En el proceso de ventilación, el fin último es el intercambio de gases a nivel alveolar. El aire que entra al pulmón se distribuye de manera no homogénea por las diferencias regionales de la ventilación dada por la gravedad y la presión atmosférica. El conocimiento de estos factores son importantes para valorar el estado fisiológico del paciente y, por supuesto, para entender mejor la fisiopatología. Cuando se considera al ser humano en bipedestación, se hace necesario conocer que existen diferencias en la presión pleural, siendo esta más negativa en los vértices que en las bases. Por ejemplo, el vértice en condiciones normales puede manejar valores de menos 10 centímetros de agua. Al graficar esta presión contra el volumen que queda en el pulmón en capacidad residual funcional, se observa que puede constituir alrededor de un 65% del volumen corriente. En otras palabras, hubo poca movilidad de dicho volumen en el ciclo respiratorio. Se puede decir que son áreas no bien ventiladas debido a que el recambio de volumen es poco, mientras que en las bases la presión pleural puede llegar a menos 2.5 centímetros de agua. Cuando se grafica igualmente contra el volumen que queda en el pulmón en capacidad residual funcional, se observa que estaría alrededor del 20%, lo cual significa que hay mayor movilidad de volumen corriente. Es por ello que se consideran que son áreas mejor ventiladas. Cuando se realiza una expiración forzada, la presión pleural en los vértices pulmonares puede llegar a los menos 4 centímetros de agua. Al graficar esta contra el volumen que queda en el pulmón, se aprecia que el mismo puede constituir un 25% del volumen corriente. En estas condiciones, el volumen que queda en el pulmón es menor que después de una expiración normal, como en la diapositiva anterior. En las bases, la presión pleural puede aumentar a tras más 3.5 centímetros de agua e igualmente al graficarla contra el volumen corriente, este puede acercarse a la capacidad de cierre. Esto tiene la connotación de que si un individuo realiza expiraciones forzadas frecuentemente, la siguiente inspiración, si no es suficientemente enérgica para descender la presión pleural de las bases, las mismas pueden hipoventilarse, dejando a los vértices con una mejor ventilación. En esta lámina tomada de West se demuestra que la mayor parte del volumen corriente se va hacia las bases en condiciones normales. El xenón marcado administrado en el volumen corriente del paciente permitió observar cómo la mayor medición de dicho gas estuvo en las zonas inferiores del pulmón. Vamos a considerar ahora las diferencias regionales de la circulación que también existen debido a la gravedad y a la presión atmosférica. Es importante entender que la presión hidrostática ejerce una influencia decisiva en el flujo sanguíneo pulmonar y es la fuerza que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Depende de la densidad del líquido, de la gravedad y la profundidad del lugar donde se mide la presión. En el ejemplo, un recipiente lleno de agua se le abren 3 huecos a diferentes alturas. El chorro del hueco más inferior llegará más lejos debido a que a esta altura la presión hidrostática es mayor. Esta misma situación se presenta en la columna líquida pulmonar, donde los vértices tendrán menor presión hidrostática que las bases. De ahí la definición
de las 3 áreas de West ya conocidas. Esta diapositiva es para ilustrar cómo los vasos pulmonares apicales son pequeños, muchos de ellos colapsados por la presión alveolar mayor que la presión arterial, mientras que los vasos de las zonas inferiores son más grandes porque su presión hidrostática es alta. Otra diapositiva con la misma idea anterior que intenta explicar esa diferencia en la circulación pulmonar hacia los vértices, vasos pequeños, y hacia las bases, vasos grandes. Cuando se grafican las áreas del pulmón contra la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2, se observa que la presión parcial de oxígeno es mucho más alta en los vértices que en las bases. 145 milímetros de mercurio en el vértice y 85 milímetros de mercurio en las bases pulmonares. Esto es debido a la relación BQ. En los vértices, la ventilación está en exceso de perfusión, mientras que en las bases hay exceso de perfusión en relación a la ventilación. Por el contrario, la PCO2 es más baja en los vértices que en las bases, por la misma razón anterior. En esta diapositiva tomada de West se observan las diferencias en el intercambio gaseoso del pulmón, en los vértices y las bases. Por ejemplo, del volumen corriente movilizado, los vértices se quedan con el 7%, mientras que las bases lo hacen con el 13%. La PO2 en la sangre de los vértices es de 132 milímetros de mercurio, mientras que en las bases es de 89 milímetros de mercurio. Toda la diferencia entre una zona y otra se puede apreciar en la diapositiva. Cuando se toma aire al hacer una inspiración forzada, se puede inducir a la persona a que expulse el aire con toda la fuerza posible, exhalando lo que se conoce como capacidad vital forzada. Esto genera una gráfica denominada bucle flujo-volumen, del cual se puede extraer importante información del estado fisiológico del individuo, así como de los cambios fisiopatológicos que puedan existir. Al hacer el esfuerzo máximo para respirar, se genera la primera curva que asciende rápidamente hasta los primeros 150 milisegundos cuando se alcanza el flujo pico, tras lo cual la curva desciende progresivamente aunque se mantenga el máximo esfuerzo hasta expulsar toda la capacidad vital. En la gráfica se lee FE25 que indica que se ha expulsado el 25% de la capacidad vital. El FE50 es el 50% de la capacidad vital. Y FE75 es el 75% de la capacidad vital. Teniendo mucha importancia el flujo 25-75, pues este se altera cuando hay daño de la pequeña vía aérea, como ocurre en los fumadores en forma precoz. Lo interesante de esta curva es que si se hace un esfuerzo inicial submáximo, como en la segunda curva, igualmente se expulsa la capacidad vital, pero llega un momento en que la misma desciende por la misma vía que la anterior con máximo esfuerzo. Para la tercera curva, con un esfuerzo menor, aún menor, se expulsa la capacidad vital, pero si al final se hace un esfuerzo máximo, la curva desciende por la misma vía que las anteriores
En otras palabras, la última fase de la capacidad vital es independiente del esfuerzo. Con lo anterior surge el concepto de compresión dinámica de la vía aérea que ayuda a explicar el fenómeno descrito en la diapositiva anterior. La compresión dinámica de la vía aérea se explica porque a medida que se desarrolla la expiración, las presiones dentro de la pequeña vía aérea van descendiendo hasta hacerse igual a las presiones alrededor de las mismas, lo que se conoce como puntos de igual presión. Esto prácticamente estrecha y en muchas partes cierra totalmente a esa pequeña vía aérea que tiene poco cartílago de sostén para soportar esas presiones externas. Por supuesto, se entiende que va a quedar un volumen de aire proximal a esa área que va a depender de la rapidez con que se cierre en la expiración. Mientras más rápido se estreche, mayor es el volumen que queda. Esto se conoce como volumen de cierre. Este volumen normalmente representa un 10% de la capacidad vital. Animación que muestra el cierre de la vía aérea durante la expiración. En resumen, la compresión dinámica de la vía aérea genera un volumen de cierre. La suma del volumen de cierre más el volumen residual se conoce como capacidad de cierre. Normalmente el volumen de cierre es el 10% de la capacidad vital en adultos jóvenes, pero aumenta con la edad hasta un 30 a 35%. Esta gráfica es para reforzar lo dicho anteriormente. Cuando se parte de un gran volumen pulmonar o expansibilidad total del pulmón, un esfuerzo expiratorio menor puede acelerar el flujo expiratorio descendiendo casi vertical. Pero a volúmenes pulmonares medios, cuando la vía aérea comienza a cerrarse, un esfuerzo muscular grande, por ejemplo, menos 20 centímetros de agua, no puede acelerar mucho el flujo de tal manera que éste se mantiene plano sobre las abscisas hasta que finalmente se desacelera hasta expulsar la capacidad vital. A volúmenes pulmonares pequeños, aún a esfuerzos mayores, presiones pleurales de hasta menos 30 centímetros de agua, por ejemplo, tampoco logra acelerar el flujo. Esto es un claro ejemplo producido por la compresión dinámica de la vía aérea. A continuación vamos a referirnos a la vía aérea, cuya anatomía es compleja, pero que genera fenómenos fisiológicos que son importantes entender. En la diapositiva se muestra la tráquea y bronquios y los lóbulos pulmonares. La vía aérea se divide, sin que ello tenga una relación anatómica exacta en algunos casos, en vía aérea superior, que comprende nariz, boca hasta la glotis, la vía aérea intermedia que va desde la glotis hasta la 16ª generación de bronquios y la vía aérea periférica desde la 16ª generación de bronquios hasta los alveolos. El conocimiento de estos conceptos anatómicos tiene importancia para entender la dinámica del volumen corriente que entra al pulmón. Resulta evidente que no todo el volumen interviene en el intercambio respiratorio, pues parte de este se queda en las vías aéreas donde no hay capacidad para que ese intercambio ocurra. Esto es conocido como espacio muerto anatómico y se estima en 2 mililitros por kilo de peso. Es por ello que el volumen corriente es volumen tidal y es igual a la ventilación de espacio muerto más la ventilación alveolar efectiva. Existe otra área de espacio muerto que se conoce como espacio muerto pulmonar. Se refiere a unidades pulmonares superfundidas. De este modo se conforma el espacio muerto fisiológico, que es la suma
del espacio muerto anatómico más el espacio muerto pulmonar. Se puede calcular la magnitud del espacio muerto fisiológico mediante la ecuación de Bohr, cuya fórmula se aprecia en la diapositiva. Como regla mnemotécnica se puede referir como Paco menos Peco sobre Paco. PaCO2 es presión parcial de CO2 en sangre y PeCO2 es presión parcial de CO2 en el aire expirado, medido por capnografía. El valor normal del espacio muerto fisiológico es de un 30% del volumen corriente, pero aumenta con la enfermedad pulmonar. Otro concepto que tiene importancia en la dinámica respiratoria es el concepto de flujo, que es el movimiento de moléculas de líquido o gas a través de un conducto a una velocidad dada. Físicamente pueden existir tres tipos de flujo, en este caso flujo aéreo, y nos referimos a flujo laminar, turbulento y transicional. La importancia de conocer este concepto está relacionada con la resistencia que se genera en el interior de la vía. Esto está dado por la disposición de las moléculas de líquido o gas a medida que se desplaza. Existe, por ejemplo, el flujo laminar, cuyo frente molecular forma una línea parabólica con las moléculas centrales al frente. Este tipo de flujo es el que muestra menor resistencia en el interior de la vía. Existe el flujo transicional en áreas donde la dirección cambia abruptamente. En las ramificaciones, por ejemplo, las moléculas se desorganizan provocando una mayor resistencia al flujo. Finalmente, se tiene el flujo turbulento, donde las moléculas circulan sin un frente específico y es el flujo que genera la mayor resistencia. Para conocer la resistencia de la vía aérea se pueden utilizar dos fórmulas. Una de ellas es la ecuación de Poisson, que aunque está esta relación del flujo con los parámetros vistos en la diapositiva, también se deriva la ecuación de la resistencia, que es directamente proporcional a la viscosidad del gas, a la longitud de la vía aérea, pero es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. De igual manera, existe la ley de Ohm, que relaciona la diferencia de presión dividida por el flujo. El valor se expresa como centímetros de agua litro segundo, y cuyos valores normales se pueden ver en el cuadro adjunto. La diapositiva refuerza lo ya explicado, haciendo énfasis en que una disminución pequeña del radio produce notable aumento de la resistencia por ser inversamente proporcional. En general, la resistencia total de la vía aérea es la sumatoria de la resistencia de la caja torácica, la resistencia del tejido pulmonar y la resistencia friccional de la vía aérea. Esta última representa el 80% de la resistencia total de la vía aérea. Cuando se observan los diferentes radios de la vía aérea, se puede notar que la tráquea y los bronquios principales tienen un diámetro mayor cuando se compara con las vías aéreas inferiores. Esto llevaría a pensar que la resistencia mayor estaría en las vías aéreas superiores. Sin embargo, ello no ocurre así.
La explicación es que las vías aéreas inferiores, a medida que se ramifican en el árbol respiratorio, se ubican en paralelo, lo cual actúa como si fuera un tubo de gran calibre, con radio mayor que las vías aéreas superiores. Al ser el radio más grande, por la ecuación de Poisson, la resistencia disminuye grandemente. Hasta aquí la segunda clase del curso de Fisiología Respiratoria Aplicada. Muchas gracias.